Salud todo el mundo, hola, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien y espero también que hayan estado escuchando los podcasts anteriores, en donde, como siempre, como ya tienen la costumbre, son textos en su mayoría de un francés nivel A1, A2. Es decir, las frases están en presente, verbos están conjugados en presente, son frases simples con conectores simples para que poco a poco vayas formando o reforzando más bien esa sensibilidad a la estructura de las frases en francés. Para hoy te tengo un texto un poquito más complejo con relación a los textos anteriores. Vamos a estar hablando en pasado, utilizando el famoso passé composé, es decir, un pasado compuesto. Ese pasado que nos va a servir para hablar de acciones puntuales que ocurrieron en el pasado, que pasaron y terminaron, tuvieron un principio y un fin. Muchas de las veces en las que hablamos de esas acciones que podemos decir en qué día o en qué fecha o en qué momento ocurrieron, son acciones que vamos a poder expresar con nuestro famoso passé composé. Entonces, como siempre, antes de iniciar la lectura, les recuerdo que estoy en las redes sociales como Francés versión beta, en TikTok, en YouTube. Tengo este podcast. Estoy preparando un libro para todos aquellos padres y madres de familia con hijos que hayan emigrado, que hayan salido de su país y estén en Francia aprendiendo una nueva lengua, el francés, junto con sus hijos o simplemente solos. Es un libro que cuenta la historia de un pequeño y está en francés y traducido al español. También tiene un compendio de verbos y palabras, sustantivos, adverbios, adjetivos que se usan a lo largo de la historia. Entonces muy pronto les estaré diciendo para qué fecha lo publicaré o estará disponible en las plataformas de venta de libros. Sin embargo, por el momento los invito que vayan y visiten mis redes sociales, sobre todo en TikTok y YouTube, para que no se pierdan ningún detalle de lo que yo les cuento todos los días, simplemente de pequeñas técnicas para mejorar el acento, palabras, conectores, etcétera. Entonces, para el día de hoy les tengo un texto, como les dije, en passé composé, son 4 líneas. El título se llama Un fin de semana en el campo. En el campo, como siempre, lo vamos a leer en 3 tiempos. Un tiempo con una velocidad normal, en un segundo tiempo una velocidad un poco más pausada y en un tercer tiempo vamos a décortiquer, como se dice en francés. Décortiquer quiere decir como desmenuzar, como coger con delicadeza, con detalle cada parte del texto. Entonces comencemos, sin más ni más. Este texto se titula Un week-end à la campagne. Pierre et Claire ont passé le week-end à la campagne. Ils se sont promenés dans les champs et ont regardé les étoiles la nuit. Ils ont visité une ferme et ont pris des photos des animaux. Ils ont aussi découvert un vieux moulin et partagé un pique-nique près de la rivière. C'était un moment paisible et relaxant pour eux. Ahí se acaba el texto. Parece sencillo, pero vamos a leerlo un poco más despacio. En nuestro título tenemos un week-end à la campagne. Campagne. Pierre et Claire ont passé le week-end à la campagne. Ils se sont promenés dans les champs et ont regardé les étoiles la nuit. Ils ont visité une ferme et ont pris des photos des animaux. Fíjense esa liaison. Des animaux. Ils ont aussi découvert un vieux moulin et partagé un pique-nique près de la rivière. De la rivière. C'était un moment paisible et relaxant pour eux. Pour eux. Ahora vamos en detalle. Un weekend a la campagne, como se titula nuestro texto, simplemente quiere decir un fin de semana en el campo.
Esa palabra del inglés weekend se pronuncia en todas las letras y simplemente quiere decir fin de semana. Weekend es masculino singular, por eso ponemos nuestro artículo indefinido a. Un weekend, un fin de semana. Un weekend a la compañía. La preposición a nos marca ese lugar al que vamos o ese lugar en el que está situado o en el que pasa algo. Un weekend a la compañía. Pierre et Claire son nombres de personas. Pierre, hombre, Claire, mujer. Pierre et Claire ont passé le week-end à la campagne. Nos encontramos con dos personas y estamos diciendo Pierre y Claire pasaron el fin de semana en el campo. Ese verbo pasaron está en pasado. Es el verbo pasar. Y Pierre y Claire, como sujeto, estamos hablando de ellos. Es decir, si lo traducimos a nuestra lista de yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos, pues cuando decimos Pierre y Claire, estamos hablando de ellos, por lo que tenemos que conjugar el verbo passer, que es pasar, con el sujeto ellos. Es pasado compuesto, vamos a usar el auxiliar avoir, porque este verbo passer, digamos que tenemos un complemento que está después del verbo. ¿Qué es lo que pasaron? Un fin de semana. Entonces, cuando ese complemento está después de ese verbo, vamos a usar nuestro auxiliar avoir. Pierre et Claire ont passé le week-end à la campagne. Ese ONT es el verbo avoir en presente. Ils ont, ellos tienen, o ellos han. Literalmente dice Pierre y Claire han pasado el fin de semana en el campo. Ont passé le week-end à la campagne. La siguiente frase dice ils se sont promenés dans les champs et ont regardé les étoiles la nuit. Aquí estamos ante el primer verbo es se promener. Se promener quiere decir pasearse. ¿Listo? Pasearse. Cuando uno se pasea, tú puedes pasear a algo o a alguien. Bueno, normalmente es a alguien. Por ejemplo, a tu perro, a tu gato. O también puedes pasearte a ti mismo. En español decimos yo me paseé por el bosque, por ejemplo. ¿Listo? Yo me hice un paseo, yo me paseé por el bosque. En este caso en francés va a ser un verbo que lo haces hacia ti mismo. Tú eres la persona que recibe ese verbo. En francés esos verbos se llaman verbos pronominales. Y siempre en pasado vamos a conjugarlos con el auxiliar être. En este caso seguimos hablando de Pierre y Claire, solo que en esta frase sí vamos a usar directamente nuestro pronombre personal il. Ils se sont promenés, quiere decir ellos pasearon, o ellos se pasearon, o digamos que fueron a caminar. Ellos se pasearon. Ils se sont promenés. Ese se es un pronombre reflexivo, un pronom réfléchi, que siempre va con el il en plural. Nuestro auxiliar être en presente es sont, S-O-N-T, y nuestro verbo promener, conjugado en participio pasado, y con una pequeña S al final que nos marca el plural, porque estamos hablando de il, ellos. El hombre y mujer es el masculino quien, cuando hay masculino y femenino, se considera que el grupo es masculino plural, ¿vale? Es un poquito machista el francés, pero bueno, así son las reglas. Ils se sont promenés dans les champs, quiere decir dentro de los campos o entre los campos, dans les champs. Y también encontramos otro verbo, está el verbo regarder. Está en este momento en el texto, está en pasado, pero es un verbo que pertenece al grupo 1, termina en ER. Regarder es mirar, observar con atención. Como es del grupo 1 y no pertenece al grupo de los verbos de movimiento, simplemente lo vamos a conjugar con nuestro auxiliar avoir, que es nuevamente esa palabrita ONT, y nos queda la frase
Ils se sont promenés dans les champs et ont, ¿listo? Y también, o sea, como retomando, et ont regardé y han mirado o miraron les étoiles. Simplemente quiere decir las estrellas. Les étoiles. Fijémonos que ahí hacemos la liaison entre las dos palabras. Les étoiles. Les étoiles. La nuit. La nuit está marcando como en el momento en el que eso pasó. En la noche. No vamos a decir en la nuit. No vamos a traducir literal del español al francés. Simplemente cuando estamos indicando en el momento del día, vamos a decir le matin, l'après-midi, le soir, la nuit, así. Entonces, Pierre y Claire ont regardé les étoiles la nuit, en la noche, ¿vale? La nuit es un sustantivo, es femenino, por eso tiene ese artículo definido en femenino singular, la nuit. Seguimos con la siguiente frase. Ils ont visité une ferme et ont pris des photos des animaux. Entonces tenemos dos verbos, el verbo visitar y el verbo tomar. El verbo visitar, visiter, en pasado se pronuncia igual y se escribe diferente. Visiter, con ese acento en la E a lo último. Nuevamente, no es un verbo de la casita, no es un verbo de movimiento, simplemente es un verbo común y corriente. Vamos a usar nuestro auxiliar avoir. Ils ont, nuevamente, en presente, nuestro auxiliar avoir. Ils ont, ellos han, o ellos tienen, en este caso es ellos han visitado. Ils ont visité. ¿Qué visitaron? Está el complemento directo después. Ils ont visité quoi? Ils ont visité une ferme. Ese une ferme es un campo, es como un campo, una finca, un campo, y es femenino singular. Ese es como el complemento del verbo. Estamos hablando de que ellos visitaron. ¿Visitaron qué? Visitaron un campo. Y luego también está et ont pris des photos. Y han tomado fotos. Ese pris es el pasado del verbo prendre. Prendre significa tomar. Puede ser tomar un vaso, tomar una ducha, tomar el desayuno, o sea, es decir, desayunar. O también en este ámbito de tomar fotos y videos, podemos decir, como en español, yo tomo una foto, el verbo prendre. En este caso, el pris es el pasado. Y pues vamos a decir, ils ont pris des photos. Ese DES es un artículo partitivo que no existe en español. Simplemente nos va a marcar esa cantidad de elementos de los que estamos hablando, que es incierta. Cuando decimos ils ont pris des photos, estamos diciendo ellos tomaron fotos. No sabemos cuáles, no sabemos cuántas, no sabemos, digamos que ningún dato en concreto de las fotos. Solo sabemos que ellos las tomaron. Ils ont pris des photos. ¿Pero fotos de qué? Foto de los animales. De los. Ese de los en español se convierte en francés en de. Es decir, el de más les. Es la contracción. De les animaux se vuelve des animaux. Y hacemos la liaison entre la S del des y la A de animaux. Ils ont pris des photos des animaux. La frase completa quedaría: Ils ont visité une ferme et ont pris des photos des animaux. ¿Listo? Ellos visitaron una finca y tomaron fotos de los animales. Ahora la siguiente frase dice: Ils ont aussi découvert un vieux moulin et partagé un pique-nique près de la rivière. Aquí hay varios verbos, pero bueno, vamos por partes, como dijo Jack. Ils ont aussi découvert. Hasta ahí esa frase tiene sujeto, verbo y complemento. Y tiene una pequeña palabrita que modifica un poco, digamos que el significado de la frase. Podemos decir, ils ont découvert, significa ellos han descubierto. Es un verbo del grupo 3, découvrir, como ouvrir, découvrir. Es irregular. Y se conjuga
con el auxiliar avoir en presente. Ils ont découvert. Pero a veces los franceses meten en ese passé composé, pueden meter palabritas antes del verbo. En este caso hay una palabra que es aussi, se escribe A-U-S-S-I. Ese aussi simplemente es una palabrita que va a querer decir también. Ellos también han descubierto. Ils ont aussi découvert. Entonces fijémonos que el orden es un poquito diferente al español. Ils ont aussi découvert. ¿Qué es lo que descubrieron? Entonces nuestro complemento o la respuesta a esa pregunta está inmediatamente después. Ils ont aussi découvert un vieux moulin, es decir, un molino viejo, un vieux moulin. No pronunciamos esa X. Vieux moulin. Et partager, ahí también estamos usando un verbo en pasado. Solo que en esta frase usaron solo un auxiliar. El primer auxiliar que aparece en la frase, ils ont aussi découvert. Digamos que en este caso ese un también sirve para el segundo verbo que es partager. Ils ont partagé. ¿Qué es lo que compartieron? Partager un pique-nique. Ese partager es el verbo partager, que termina en er. Es un verbo del grupo 1. Se conjuga como todos los verbos del grupo 1 y el pasado es bastante fácil de hacer. Le quitas la R y le pones un acento en la E, tal y como está en el texto. Ils ont partagé un pique-nique, se pronuncia así, pique-nique, pique-nique, près de la rivière. Ese près es una palabrita que significa cerca de. Cerca de se dice près de. Fijémonos que no pronunciamos la S de esa palabrita près, près. La E tiene un acento grave, un acento que está hacia el otro lado. Près. Près de la rivière. Rivière quiere decir el río. Entonces la frase completa queda: Ils ont aussi découvert un vieux moulin et partagé un pique-nique près de la rivière. Y nuestra última frase: C'était un moment paisible et relaxant pour eux. Pour eux. Después de ese punto tenemos c'était. C'était no es passé composé. Recordemos que passé composé siempre es sujeto, auxiliar y verbo. En este caso tenemos solo dos elementos. Tenemos el sujeto que está contraído, es esa C con ese apóstrofe, es la contracción de ce, es decir, como esto. Esto fue o estuvo. C'était quiere decir estuvo o fue. C'était, esto se llama imperfecto, imparfait. Es un tiempo que no es compuesto, no usa auxiliares, simplemente tenemos que aprenderlo, ¿vale? Tiene unas terminaciones muy especiales y para uno o dos verbos irregulares las terminaciones son totalmente diferentes a las demás. En este caso estamos ante el verbo être. C'était, era o fue, era. En ese momento en el que se habla, fue o era un momento tranquilo. Un moment paisible. C'était un moment paisible. Fijémonos que la palabra moment tiene una vocal nasal. Mo, normal, y luego ment. Ese ment se pronuncia mo, mo. C'était un moment. Moment. C'était un moment paisible. Paisible quiere decir como en paz. Un momento tranquilo, un momento relajante, un momento, ¿cómo decirlo? Como, sí, lleno de paz, literalmente. Tenemos una S que está entre dos vocales, entre la I y la I. Vamos a hacer vibrar esa S. Paisible. Y la AI, recordemos que siempre suena E en francés. Paisible. Paisible. C'était un moment paisible. Fue un momento lleno de paz. Et relaxant. Y como relajado, como tranquilo, ¿sí? Como chill. Et relaxant. Un momento, estamos hablando del momento, que es masculino singular.
Entonces la palabra paisible y la palabra relaxant son adjetivos, están calificando ese momento, están hablando de una característica de ese momento. ¿Listo? En este caso pues es lleno de paz y tranquilo. C'était un moment paisible et relaxant pour eux. Pour eux significa para ellos, simplemente. Y ese EUX se pronuncia E. Y se llama un pronombre tónico. ¿Listo? Un pronom tonique. Tonique. En español son los mismos que los sujetos. En francés varían un poco. Entonces, pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour nous, pour vous, pour eux, pour elle. Todo eso se llaman pronombres tónicos. Para mí, para ti, para él, para ella, para nosotros, para vosotros, perdón, para ustedes, para ellos y para ellas. Entonces, en total, en el texto nos queda la siguiente lectura. Pierre et Claire ont passé le week-end à la campagne. Ils se sont promenés dans les champs. Esa palabra no se dice champ, ni champ, ni champs, ni champs. Esa P y esa S, hagan de cuenta que no existe. Y la AM es una vocal nasal. Champ, champ. Dans les champs et ont regardé les étoiles la nuit. Ils ont visité une ferme et ont pris des photos des animaux. Ils ont aussi découvert un vieux moulin et partagé un pique-nique près de la rivière. C'était un moment paisible et relaxant pour eux. Repitamos o recordemos más bien cuáles son esos verbos en infinitivo. Bueno, en el texto los tenemos conjugados. Vamos a verlos cómo son en infinitivo. El verbo passer es passer con doble S, ER. Todos terminan en ER. Passer, pasado. Promener, como pasearse. O se promener, en el caso del texto, que es se promener. El verbo regarder, que es mirar. Regarder. Y partager. Partager es como compartir. Partager. Todos son del grupo 1. En el grupo 2, la verdad, en este texto no hay verbos del grupo 2. Entonces, podemos seguir el siguiente. El grupo 3, verbos irregulares y como otras terminaciones. El verbo prendre. Prendre significa tomar. Découvrir. Découvrir, pues, termina en ouvrir, que es un verbo también irregular. Entonces todos los derivados de ouvrir y découvrir se conjugan de la misma manera. Y el verbo être, que en este caso está usado como en c'était, pero el verbo es être. ¿Cuáles son los sustantivos? En francés se dice el nom, N-O-M, nom. Tenemos el weekend, un poco de vocabulario. Weekend, fin de semana. Campagne, es como el campo. Les champs, es como los campos donde se siembran las cosas. Un campo de maíz, un campo de café, un campo de rosas. Ese tipo de campos se llama champ. Champ. Étoile. Étoile son las estrellas. Eso es un femenino plural. La ferme es la granja. ¿Listo? Como una granja, como una finca. Como un campo también donde hay planticas y animales paseando y vacas comiendo pasto, bueno, ese tipo como de campo. Photo, la PH se lee como una F, photo. Animaux, en este caso está en plural, por eso se escribe animaux. Animaux, A-U-X-L-E-O, animaux. Moulin, moulin es molino, como Moulin Rouge a París, moulin. Pique-nique, picnic. Es un picnic, simplemente. Nosotros escribiríamos tal vez pic con C. Nic. P-I-C-N-I-C. Pero bueno, el francés tiene que verse más complicado, entonces se escribe picnic. Picnic. Río se dice rivière. Rivière. Y momento es moment. Moment. ¿Cuáles son las preposiciones que encontramos en el texto? Las preposiciones son esas palabritas chiquiticas que nos van a ayudar a conectar de pronto un verbo con su complemento, o un verbo con otra frase subordinada, o una frase con otra frase, bueno, en fin. Entonces,
tenemos la preposición a con acento, que puede significar a o en para, depende del verbo, como les digo. También tenemos la preposición como de lugar, dans, que quiere decir en o dentro de o en el interior de. ¿Listo? Je suis dans le métro, estoy dentro del metro. Je suis dans la nature, quiere decir estoy dentro de la naturaleza, como en un bosque. Dans. Y por último tenemos près de, que significa cerca de, près de, que lo encontramos en la última frase. Entonces, en la penúltima frase, perdón. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este podcast, de un nivel un poquito más avanzado, con un poco de pasado compuesto, para que se vayan acostumbrando al uso. Es un tiempo que se usa todos los días, de esos tiempos que hay que aprender, que hay que dominar, y más que otros, pero es un tiempo que vas a usar para contar tus anécdotas o para contar qué viste ayer en la televisión, qué hiciste el fin de semana, qué hiciste en vacaciones. Bueno, todo eso pues son acciones muy puntuales que van en el pasado. Entonces es importantísimo dominarlo y sobre todo que quede muy claro el hecho de tener que usar un auxiliar, que ese auxiliar puede ser être o avoir, cuáles son los casos en donde se usa uno y cuáles son los casos en donde se usa el otro. Entonces todo eso también hay que irlo viendo poco a poco, pero con mucha paciencia. Muchas gracias por estar presentes. No se olviden de compartir este podcast, dejarme un comentario, pasar la voz y obviamente si están si quieren aprender francés desde cero, les recomiendo mis clases personalizadas o en este momento pues tengo un curso disponible a 25 euros, ya se acabó la promoción. Mi curso vuelve a su precio normal de 25 euros. Entonces, muchas gracias a todos por estar presente. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu, d'être présent. Et on se voit à la prochaine, simplemente. À la próxima. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.